Hola, este es el segundo video explicativo del tema de ecuaciones diferenciales. En este nos introduciremos en el estudio de distintos métodos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Todo lo que presentamos en este video está basado y debe ser complementado con el material teórico y práctico que recomendamos y que se encuentra en la bibliografía recomendada. Un punto fundamental en el proceso de resolver ecuaciones diferenciales es notar que las metodologías de resolución dependen de la forma de estas ecuaciones diferenciales. Presentaremos algunos métodos para abordar distintas ecuaciones diferenciales ordinarias que presenten diferentes formas algebraicas. Si su forma no se adapta a ninguna de las conocidas, no podremos resolver este problema. Y en estos casos podremos recurrir a otros métodos, que no presentaremos en Matemática 2, o a métodos numéricos o de aproximación. Para guiar la presentación de los métodos, utilizaremos un diagrama general que nos ordenará. Más allá de que este diagrama no es del todo preciso, lo utilizaremos para ir presentando las distintas metodologías y casos en orden creciente de complejidad. En primer lugar, dividiremos el universo de todas las ecuaciones diferenciales ordinarias según su orden, es decir, en aquellas de orden 1 y en aquellas de orden mayor a 1, que a partir de ahora llamaremos genéricamente orden n. El primer método que presentaremos es el que aplicaremos en aquellas que podamos resolver simplemente por integración directa. Y esto es independiente del orden de la EDO, es decir, hay EDOs resolubles por integración directa de orden 1 y otras de orden mayor a 1. El segundo método que presentaremos es el de separación de variables para ecuaciones diferenciales ordinarias de orden 1. Como notarán, ambas regiones en el diagrama se superponen, pues todas las ecuaciones diferenciales ordinarias de orden 1, resolubles por integración directa, pueden también resolverse por separación de variables. Sin embargo, lo inverso no vale. Existen ecuaciones diferenciales ordinarias que resolveremos mediante separación de variables, pero que no podremos resolver por integración directa. Luego, introduciremos las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales, que abarcan casos tanto de orden 1 como de órdenes mayores a 1. Clasificaremos estas EDOs lineales en dos subgrupos, las EDOs lineales homogéneas y las EDOs lineales no homogéneas. Y esta clasificación es independiente del orden, es decir, hay EDOs lineales homogéneas de orden 1 y de órdenes mayores a 1, y sucede lo análogo para las EDOs lineales no homogéneas. De hecho, demostraremos que todas las EDOs lineales homogéneas de orden 1 se pueden resolver también por separación de variables. Por último, estudiaremos un caso particular de las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de orden n, las EDOs a coeficientes constantes, ya sean en el caso homogéneo como en el caso no homogéneo. Este esquema se organiza de acuerdo a la simpleza de la resolución de las EDOs, siendo los métodos de resolución de EDO de la zona superior más simples que los de la zona inferior. Esto no quiere decir que sea difícil resolver una EDO lineal y que sea fácil resolver una EDO resoluble por integración directa, sino que las primeras requiere conocer más resultados teóricos que las segundas. Luego de conocer estos resultados teóricos, la resolución es directa y sencilla para todos los casos. Notemos también que existen superposiciones en la clasificación, es decir, hay EDOs que pueden pensarse de distintas formas para resolver. Atendiendo a la simpleza de resolución, siempre escogeremos el método superior para su resolución. Por ejemplo, si una EDO podemos pensarla como lineal o como variables separables, recomendamos que se resuelva por separación de variables. Por último, focalicemos nuestra atención en el hecho de que hay EDOs que quedan fuera de todas estas clasificaciones, es decir, que no podremos resolverlas por ninguno de los métodos que presentaremos. Para muchas de estas existen otros métodos de resolución que no estudiaremos o pueden encararse mediante algoritmos de aproximación y cálculo numérico. En este video iremos presentando los métodos uno a uno en orden creciente de complejidad, es decir, en primer lugar presentaremos las EDOs resolubles por integración directa, en segundo lugar por separación de variables, en tercer lugar
Nos enfocaremos en las C2 lineales homogéneas, luego en las C2 lineales no homogéneas y por último en las E2 lineales a coeficientes constantes. Comencemos con el primer método, las E2 resolubles por integración directa. En todos los casos, vamos a presentar en primer lugar cuál es la forma general de estas ecuaciones diferenciales, que, como ya dijimos, es la característica fundamental que debemos reconocer para poder aplicar los métodos. En el caso de las E2 resolubles por integración directa, la forma general es la que se muestra. Aparece una derivada enésima de la función incógnita y que es igual a una función determinada g. La estrategia que utilizaremos para resolver este tipo de E2 es simplemente integrar n veces la función g. Esto generará la aparición de n constantes arbitrarias y podremos obtener de esta manera la solución general para este tipo de E2. Un ejemplo para este tipo de ecuación diferencial ya lo hemos analizado en el video anterior, donde resolvimos la ecuación mostrada, donde la derivada segunda de nuestra función incógnita h era constante igual a 9,8. Luego de integrar dos veces, hallamos que todas las funciones incógnitas h que cumplen esta ecuación diferencial tienen la forma mostrada, con dos constantes indeterminadas que surgen de los dos procesos de integración. Por lo tanto, encontramos la solución general para esta ecuación diferencial ordinaria. Pasemos ahora al segundo método, el método de separación de variables. El método de separación de variables se aplica para ecuaciones diferenciales ordinarias que puedan llevarse a la forma mostrada, es decir, en aquellas que se pueda despejar la derivada de la función incógnita como un producto de dos expresiones. Una expresión que solo dependa de la variable independiente, en este caso genéricamente x, y en otro que dependa solamente de la función incógnita, en este caso y. Cabe destacar que para la función r no tiene que existir dependencia con y para la función s no tiene que existir dependencia directa con x. Si podemos hacer esto, la estrategia de resolución es separar las variables e integrar miembro a miembro. Veamos cómo hacer esto con un ejemplo. Una de las ecuaciones diferenciales ordinarias más importantes en distintos ámbitos de las ciencias experimentales es la que se muestra. Si expresamos esta ecuación diferencial en palabras, podemos decir que la derivada de la función incógnita en cada punto es directamente proporcional al valor de la imagen de la función en cada uno de esos puntos. En este caso, podemos pensar esta ecuación diferencial en la forma necesaria para la separación de variables. Debemos reconocer en el segundo miembro una expresión que dependa de x, r de x, y una que dependa de y, s de y. Podemos proponer, por ejemplo, que s de y sea directamente y, es decir, que la función s de y sea la función identidad para esta variable, solo y. Mientras que k es una constante, es decir, no depende ni de y ni de x. Por lo tanto, podríamos incorporarla dentro de la expresión de s de y o podríamos incorporarla dentro de la expresión de r de x. Si tomamos este caso, podríamos pensar que r de x es igual a la constante k. Lo importante es que la expresión r de x no dependa de y, como sucede, y que la expresión de s de y tampoco dependa de x directamente, tal como sucede. Como pudimos lograr esto, esta ecuación diferencial la podremos resolver por separación de variables. Para hacerlo, el primer paso es expresar a la derivada de la función incógnita en notación de Leibniz, es decir, como un cociente de diferenciales. De esta manera, explicitamos un diferencial para la variable dependiente de y uno para la variable independiente de x. Estos diferenciales también tendremos que intentar separarlos. Es decir, el diferencial de la variable dependiente y todos los términos que dependan de esta, es decir, todos los que formen parte de s de y, deben quedar a un lado del igual, mientras que al otro lado del igual deberán quedar todos los que dependan de x y el diferencial de x. Y estos dos diferenciales deben aparecer multiplicando, no dividiendo. Veamos. Si pasamos dividiendo y al primer miembro y multiplicando el diferencial de x al segundo, obtenemos lo siguiente.
Noten que en el primer miembro aparecen todas expresiones que dependen de y y ninguna que depende directamente de x, mientras que en el segundo miembro aparecen todos términos que dependen de x y k, que es una constante. Notemos que al efectuar esta separación de variables, hemos descartado una posibilidad debido a las operaciones algebraicas que efectuamos. Como y la pasamos dividiendo al primer miembro, estamos considerando que esa y no puede ser nula, es decir, la función incógnita no puede ser la constante nula. Noten que en la expresión original de la ecuación diferencial esta restricción no existe. Aquí tanto y como y' pueden valer 0. Sin embargo, en nuestro trabajo algebraico impusimos esta restricción. Por lo tanto, la expresión obtenida al separar variables y la expresión original serán equivalentes siempre y cuando y no sea la función constante nula. Por lo tanto, luego de terminar con todo nuestro análisis, debemos volver a esta posible solución que descartamos con nuestro trabajo algebraico y verificar si es o no una solución que perdimos en el proceso. Al lograr esta separación de variables, podemos ahora considerar a cada uno de los diferenciales como indicadores de variables para una integral. Entonces, si integramos miembro a miembro utilizando una integral indefinida, deberemos resolver en el primer miembro la integral de 1 sobre y con respecto a y en el segundo la integral de k con respecto a x. Al hacerlo, en el primer miembro podemos obtener el logaritmo natural del valor absoluto de y más una constante de integración, c1, y en el segundo miembro k por x más la segunda constante de integración, c2. c1 y c2 son números reales, por lo cual podríamos pasar c1 restando en el segundo miembro y la combinación de c2 menos c1 sigue siendo una constante indeterminada que podemos llamar genéricamente c. Como vemos, aplicamos un proceso de integración para esta ecuación diferencial ordinaria de orden 1, en el cual surge una constante arbitraria de integración, por lo cual podemos afirmar que hallamos la solución general de esta ecuación diferencial. Ahora, como verán, esta solución general es implícita, porque no hemos hallado explícitamente una fórmula para la función y de x. Dicho de otra manera, deberíamos despejar y de x y obtener una expresión que solo dependa de x para poder explicitar esta solución general. Sin embargo, lo que acabamos de hacer es resolver la ecuación diferencial ordinaria, es decir, la expresión obtenida ya es una solución general. Adentrémonos ahora en la explicitación de la misma. Intentemos ahora ver si podemos explicitar esta solución general. Para esto intentaremos despejar y en función de x. El primer paso será aplicar una exponencial con base e a ambos lados del igual. Por lo tanto, en el primer miembro obtenemos el valor absoluto de y en el segundo miembro e elevado a la kx más c. Y para poder eliminar las barras del valor absoluto que afectan a y, deberemos dividir esta solución en dos casos. Un caso será igual a e a la kx más c, mientras que el otro caso será el opuesto de e a la kx más c, ya que en cualquiera de estos dos casos, su valor absoluto será igual a e a la kx más c. Por lo tanto, para explicitar esta solución general, debemos usar dos formas algebraicas distintas. Usualmente, para evitar esto, se recurre a las propiedades de las exponenciales. Veámoslo con el primer caso. Una propiedad de las potencias es que si en el exponente aparece una suma, podemos pensarlo como un producto de dos potencias de igual base. En este caso, obtendríamos e a la k por x por e a la c. Y notemos que como c es una constante, e a la c también lo es. Podemos llamarlo k1. Y como k1 se obtiene de una potencia de base e, podemos asegurar que k1 es necesariamente positivo. Si hacemos lo mismo para la solución de tipo I2,
podemos expresar nuevamente a la potencia de e a la kx más c como e a la kx por e a la c, donde e a la c vuelve a ser k1, una constante positiva. Ahora, esta expresión es equivalente a decir e a la kx por k2, donde k2 es una constante negativa e igual al opuesto de k1. Por tanto, si comparamos lo obtenido para un caso y para otro, notemos que la forma algebraica de esta solución general explícita ahora es la misma. Para I1 es igual a e a la kx por una constante positiva, mientras que para I2 es e a la kx por una constante negativa. Esto lo podemos resumir como e a la kx por una constante k que puede ser positiva o negativa, es decir, puede ser cualquier número real excepto el 0. De esta manera pudimos transformar nuestra solución general implícita en una solución general explícita, ya que la variable dependiente y queda completamente explicitada en función de la independiente x. Ahora, recordemos que esta solución general la obtuvimos a partir de la separación de variables, y en este proceso habíamos descartado momentáneamente la posibilidad de que la función y de x sea la constante nula. Debemos verificar si al hacer esto no estamos descartando una posible solución de nuestra ecuación diferencial, ya que si queremos resolverla debemos hallar todas sus soluciones. Para esto, el camino más sencillo es verificar simplemente si la función de ley y igual a x igual a 0 es o no solución de nuestra ecuación diferencial, es decir, reemplazar y por 0 e y' por la derivada de esta función, que también es 0. De este modo, nos queda que 0 es igual a k por 0 y eso vale para cualquier x y para cualquier valor de k, de hecho. Por lo tanto, la función y de x igual a 0 también es una solución de nuestra ecuación diferencial. Por lo tanto, en nuestro proceso de separación de variables estábamos perdiendo, entre comillas, una de las posibles soluciones. Por lo tanto, la solución general explícita que acabamos de hallar no contempla todas las soluciones de la ecuación diferencial ordinaria, ya que también debemos agregar el caso de que y de x puede ser igual a 0. Ahora, ¿podemos hacer algún cambio en la forma en la que explicitamos la solución general para que se incorpore esta solución? Sí. Si permitimos que la constante k pueda ser igual a 0, cosa que hasta ahora no permitíamos, esta solución general explícita permite describir a todas las posibles soluciones de la ecuación diferencial ordinaria. De acuerdo, resolvamos ahora este problema de valores iniciales. Como recordarán, los problemas de valores iniciales nos piden encontrar la solución particular de una ecuación diferencial, de modo que cumpla tantas condiciones iniciales como el orden de la ecuación diferencial ordinaria. En este caso, la ecuación diferencial ordinaria que aparece en nuestro PBI es la misma que resolvimos anteriormente. Es de orden 1, por lo tanto, requiere simplemente conocer una condición inicial para poder hallar la solución particular que le corresponda. En este caso, la condición impuesta es que la función incógnita, cuando x vale 0, es igual a un valor constante que llamaremos genéricamente I0. La solución general para nuestra ecuación diferencial ordinaria es la que hallamos anteriormente. Ahora, si sabemos que y de 0 vale y sub 0, podemos intentar calcular cuál es la imagen de la función y para x igual a 0. Reemplazando x por 0, obtenemos que es igual a k, nuestra constante arbitraria. Esto quiere decir que para cualquiera de nuestras soluciones particulares que provienen de la solución general explícita que acabamos de hallar, siempre el valor de imagen para x igual a 0 va a ser igual a la constante arbitraria k. Pero nuestro problema de valores iniciales nos dice que la imagen de y para x igual a 0 es igual a y sub 0. Por lo tanto, la única posibilidad es que k sea igual a y sub 0. Por lo tanto,
de las infinitas posibles soluciones particulares que se derivan de nuestra solución general explícita, la que es solución de nuestro problema de valores iniciales es aquella en la que la constante arbitraria tenga el mismo valor que la condición inicial propone, y sub 0. Si observamos ahora la expresión de esta solución particular, veremos que sigue existiendo en ella una constante que no conocemos, la constante k minúscula. Ahora, si resolvimos un problema de valores iniciales, ¿no deberían haber desaparecido todas las constantes indeterminadas? No, los problemas de valores iniciales nos permiten encontrar el valor que le corresponde a la constante arbitraria que proviene del proceso de integración, de la resolución de la ecuación diferencial. Por lo tanto, en nuestro caso, la única constante que podremos encontrar su valor a partir del problema de valores iniciales era la constante k mayúscula, que era la que provenía del proceso de integración. Noten que k minúscula es una constante que ya está presente en la ecuación diferencial original, es decir, es una constante que no conocíamos inicialmente, ya incluso antes de resolver esta ecuación diferencial. Esta constante k es fundamental para estos modelos, ya que es intrínseca al fenómeno que están describiendo. De hecho, todos los fenómenos que pueden ser descritos por esta ecuación diferencial se clasifican en dos grandes grupos. Aquellos donde k es positiva, la k minúscula es positiva, que generan soluciones del estilo mostrado, modelos exponenciales crecientes. Noten que para x igual a 0, el valor de y es siempre y sub 0, que es la condición que nos proponía el problema de valores iniciales, y a medida que x crece, y también lo hace, y de manera muy rápida. Este tipo de problemas suele describir, por ejemplo, crecimientos poblacionales. Por otro lado, si k es negativa, las funciones y de x tienen la forma mostrada. Noten que para estos casos, cuando x vale 0, y también vale y sub 0, ya que también es la solución correspondiente al problema de valores iniciales planteado. Sin embargo, ahora vemos que el modelo es decreciente y a medida que x crece, los valores de y son cada vez menores y se acercan tanto como queremos a 0, es decir, tiene un comportamiento asintótico. Este tipo de modelo se le denomina decaimiento exponencial, a diferencia del crecimiento exponencial cuando k es positiva, y suelen ser buenos para describir procesos de decaimiento radioactivo, disolución o muerte de poblaciones, entre otros. Continuemos ahora con la presentación de otros métodos de resolución. Aparecerán ahora las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. Antes de subclasificarlas, intentemos ver a qué nos referimos con esta idea. Una ecuación diferencial ordinaria lineal tiene la forma presentada. A primera vista, esta estructura es compleja y quizás un poco inentendible, pero intentemos entender las ideas que quiere expresar esta forma. Noten que en el primer miembro de la ecuación, es decir, al lado izquierdo del igual, aparece una estructura repetitiva. Aparecen distintos términos, marcados aquí en diferentes tonos de marrón, que todos tienen una estructura similar. Un producto entre una función que llamaremos función coeficiente, que aquí nombramos como a sub i, es decir, por ejemplo, a sub 0 o a sub 1 o a sub n-1, que dependen de la variable independiente x, pero no de nuestra función incógnita y. Estas funciones coeficientes multiplican a la función incógnita y o alguna de sus derivadas. Por otro lado, el orden de esta ecuación diferencial ordinaria es n, ya que es el orden de la derivada de mayor orden que aparece, marcado en violeta. Si el orden de esta ecuación diferencial es n, en el primer miembro de esta ecuación aparecerán n más 1 términos,
ya que habrá un término para cada una de las derivadas posibles para esta función incógnita, es decir, uno para la derivada enésima, uno para la derivada de orden n-1, otra para n-2 y así sucesivamente hasta llegar a la derivada primera. Y también aparecerá un nuevo término para la función sin derivar. Noten también que es importante imponer la condición de que la función coeficiente que acompaña a la derivada de mayor orden, es decir, la función coeficiente a sub 0 de x, no sea la función nula, ya que si este coeficiente es 0, la derivada de mayor orden que aparecería sería la de orden n-1 y por lo tanto el orden de esta ecuación diferencial ya no sería n, sino n-1. Cuando aparece esta estructura de una sumatoria de términos en donde cada uno aparece una función coeficiente por una derivada de nuestra función incógnita, decimos que nuestra ecuación diferencial ordinaria es lineal. Esto sugiere también que no pueden darse otro tipo de operaciones, por ejemplo, productos entre la función incógnita y alguna de sus derivadas o entre sus derivadas entre sí, o cocientes, o composiciones, o cualquier otra operación matemática que no sea las aquí expresadas. Es decir, una función escalar coeficiente que dependa solo de x por una de las derivadas de nuestra función incógnita. Por otro lado, el segundo miembro de este tipo de ecuaciones viene dado por una función escalar b de x. Esto permite una subclasificación de las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. Si esta función b de x es la función nula, es decir, si la ecuación diferencial ordinaria está igualada a 0, diremos que es una ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea. Mientras que si no es la función nula, es decir, es cualquier otra función que no sea la constante 0, diremos que es una ecuación diferencial ordinaria lineal no homogénea. En principio, las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales homogéneas tienen métodos de resolución más simples, por los que las abordaremos en primer lugar. La importancia de la linealidad de las EDOs recae en que han sido demostrados importantes teoremas que permiten hallar, o al menos conocer la forma, de la solución general de estas ecuaciones diferenciales. No podemos decir lo mismo de las EDOs no lineales. En algunos pocos casos se pueden pensar estrategias de resolución, pero en la gran mayoría es muy difícil su abordaje sin recurrir a cálculos numéricos. Por esto, intentemos ahora reconocer si las siguientes ecuaciones diferenciales ordinarias son o no lineales. Veamos. Para este caso, el primer miembro de la ecuación diferencial está dada por tres términos. En cada uno de ellos aparece o la función incógnita y o alguna de sus derivadas. Y en los tres casos están multiplicados por funciones que solo dependen de la variable independiente x. Para el término de la función sin derivar, multiplicado por x cuadrado. En el caso de la derivada primera, por coseno de x, y en el caso de la derivada segunda, por 1. De este modo, esta ecuación diferencial cumple la forma de una EDO lineal. Podemos decir que es una EDO lineal. Su orden será 2, ya que la derivada de mayor orden que aparece es la derivada segunda. Y como esto está igualado a una función escalar que no es nula, es decir, en este caso es e a la x, diremos que es no homogénea. De este modo, esta EDO podemos clasificarla como una EDO lineal no homogénea de orden 2. Veamos este caso. Aquí, en el primer miembro de la ecuación diferencial, aparecen tres términos también. Uno en el que aparece la función incógnita sin derivar, uno en el que aparece su derivada tercera y uno que aparece su derivada segunda, respectivamente. En cada uno de estos casos, las funciones o sus derivadas están multiplicadas por una función coeficiente que depende de x. Para la función sin derivar está multiplicada por menos 1, para la derivada tercera está multiplicada por 1 sobre x cuadrado más 1, y para la derivada segunda está multiplicada por el valor constante 7. Por lo tanto, esta ecuación diferencial también cumple la forma lineal. Y su orden es de orden 3, ya que la derivada de mayor orden que aparece es la derivada tercera, más allá que no esté ubicada en
el primer lugar. Como toda esta ecuación diferencial está igualada a una función b de x igual a 0, diremos que es homogénea. Por lo tanto, esta es una EDO lineal homogénea de orden 3. Veamos este caso. Aquí ya no podemos reconocer la estructura lineal de una forma sencilla. Sin embargo, para poder decidir si esta ecuación diferencial es o no lineal, debemos intentar reacomodarla para poder decidir si cumple o no la estructura lineal. Si hacemos esto, deberíamos pasar todos los términos en el que aparece la función incógnita o algunas de sus derivadas para un lado del igual, mientras que todos los términos en los que no aparezcan esta función incógnita o alguna de sus derivadas hacia el otro lado. Si hacemos esto, obtenemos lo siguiente. Noten que hay dos términos en el que aparece la derivada segunda de la función incógnita. 7 por la derivada segunda en uno de los miembros y menos x por la derivada segunda en el otro. Si este segundo término lo pasamos hacia el primer miembro y sacamos como factor común la derivada segunda de y, podemos hallar la expresión mostrada. Notemos que aquí aparecen términos para la derivada primera y la derivada segunda, y cada una de ellas multiplicada por una función coeficiente que depende solo de x. Para el caso de la derivada primera, menos un tercio, y para el caso de la derivada segunda, 7 más x. Por lo tanto, esta ecuación diferencial sí cumple la forma de una ecuación diferencial ordinaria lineal. Y está igualada a una función b de x que no es nula. Por lo tanto, podemos decir que esta es una EDO lineal no homogénea de orden 2. Noten también que, más allá que en la forma lineal aparece un término para la función sin derivar y uno para cada una de sus derivadas, en este caso no aparece explícitamente un término para la función sin derivar. Podemos pensar en este caso que la función coeficiente que la acompaña es la función nula. Veamos este tercer caso. Aquí, a simple vista, podemos ver que ya existe un término donde hay un producto entre la derivada tercera y la derivada primera de la función incógnita. En otro donde una de las derivadas, la derivada segunda de nuestra función incógnita, está elevada al cuadrado, y otro donde es el argumento de una composición. Por lo tanto, por estas tres razones, podemos asegurar que esta ecuación diferencial no cumple la forma lineal. Por lo tanto, solo podemos clasificarla como una EDO no lineal de orden 3, ya que la derivada de mayor orden que aparece es la derivada tercera. Como dijimos anteriormente, las EDOs lineales homogéneas son más simples para resolver. Recordamos que no nos referimos a simple como sinónimo de fácil, sino que requieren menos resultados teóricos para su resolución. Las EDOs lineales homogéneas de orden n las podemos pensar con la forma mostrada, es decir, una estructura lineal para el primer miembro e igualadas a 0 en el segundo. Vamos a subdividir el estudio de estas EDOs lineales homogéneas en dos casos. En el primero, para aquellas que sean de orden 1, es decir, que la derivada de mayor orden que aparezca sea una derivada primera. Y en el segundo, cuando estas EDOs sean de orden n, con n mayor a 1. En nuestro diagrama estaríamos ubicados aquí. Noten también que la región marcada con un asterisco, es decir, de las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales homogéneas de orden 1, se superpone completamente con la de las EDOs a variables separables. Intentaremos demostrar ahora que cualquier ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea de orden 1 se puede resolver por separación de variables. La forma de estas ecuaciones diferenciales es la que se muestra. Noten que en el primer miembro aparece una estructura lineal con dos términos, uno para la función sin derivar y uno para la derivada primera, cada uno acompañada por una función coeficiente, mientras que en el segundo miembro están igualadas a 0. Si dividimos toda la expresión por la función coeficiente a sub 0, podemos transformar esta expresión en la que se muestra, que es más sencilla para trabajar. Intentaremos resolver esta EDO por separación de variables. En primer lugar, expresaremos la derivada de la función incógnita en su notación de Leibniz. Luego, si pasamos el término p de x por y al segundo miembro,
e intentamos separar variables, obtenemos lo siguiente. Como ven, podemos separar términos que solo dependan de y en uno de los lados del igual, mientras que en el otro lado del igual aparecen solo términos que dependen directamente de x, tanto su diferencial como la función p de x. Como logramos separar variables, vamos a poder resolver esta ecuación por un método ya conocido. ¿Qué sucede cuando estamos trabajando con ecuaciones diferenciales ordinarias lineales homogéneas, pero de orden mayores a 1? La forma genérica es la que ya presentamos. La estrategia que aplicaremos en estos casos será la de recurrir al teorema fundamental de las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales homogéneas de orden n, o teorema 3, en la bibliografía recomendada. Este teorema fundamental dice que, dada una ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea y de orden n, tal como se muestra, si todas las funciones componentes son continuas en un cierto intervalo donde trabajaremos, y la que acompaña a la derivada de mayor orden no es nula, entonces se verifica que, en primer lugar, esta ecuación diferencial tiene n soluciones linealmente independientes, a la que llamaremos f1, f2 y así sucesivamente hasta fn. Y en segundo lugar, que si una función f resulta solución de esta ecuación diferencial, podemos asegurar, o es equivalente decir, que esta función es combinación lineal de estas n soluciones linealmente independientes. Aquí aparecen dos términos que no conocemos. Por un lado, linealmente independientes. Y por el otro lado, combinación lineal. Estos términos son importantes y están relacionados entre sí, así que intentemos definirlos y entender qué quieren decir. Comencemos con la definición de combinación lineal de funciones. Para un conjunto de k funciones, f1, f2, f3 y así hasta fk, llamamos combinación lineal a todas las funciones que cumplen la forma c1 por f1 más c2 por f2 y así sucesivamente hasta ck por fk, donde cada una de estas c, c1, c2, ck, son números reales. Es decir, todas las funciones que podemos generar multiplicando a cada una de las funciones del conjunto por un número real y sumándolas. Por ejemplo, trabajemos con el conjunto de funciones x al cuadrado, x al cubo, 1. Veamos la siguiente expresión. 3 por x cuadrado menos 6 por x cubo más 7. ¿Es una combinación lineal de este conjunto? Sí, ya que la podemos pensar como un número por x cuadrado, 3 por x cuadrado, más un número por x cubo, menos 6 por x cubo, más un número por 1, 7 por 1. Veamos ahora 5 menos x cuadrado. ¿Será una combinación lineal? También lo podemos pensar como un número, 5, por una de estas funciones, 1, más un número, menos 1, por otra de estas funciones, x cuadrado. De hecho, podemos proponer que también existe un número que multiplica a x cubo, en este caso, y ese número sería 0. Veamos este ejemplo. 1 más x cuadrado por x cubo menos logaritmo de x cuadrado más coseno de x. ¿Es una combinación lineal? El término 1 lo podemos pensar como una constante, 1 por una de las funciones, 1. Pero el segundo término, x cuadrado por x cubo, no lo podemos pensar de esta manera. Es decir, no hay ningún valor constante que multiplicado por x cuadrado o por x cubo genere este término. De hecho, este término proviene de multiplicar dos de estas funciones, lo que no está admitido en la definición de combinación lineal. Lo mismo pasa con el tercer término, logaritmo natural de x cuadrado, ya que aquí habría una composición en la que participa una de estas funciones. Y lo mismo pasa con el cuarto término, coseno de x, donde aparece una función que no está incluida en el conjunto. Por lo tanto, esta expresión no es una combinación lineal de las funciones que componen a nuestro conjunto. Habiendo visto esto, definamos cuándo un conjunto de funciones será linealmente independiente. Un conjunto de k funciones, f1, f2, f3, fk, es linealmente independiente
si no podemos hallar un conjunto de valores para las constantes C, de modo que no todas sean nulas y que su combinación lineal sí sea la función nula. Complejo. Analicémoslo con un ejemplo. El conjunto con el que trabajamos anteriormente es linealmente independiente, porque la única forma que tenemos para hallar una combinación lineal entre sus elementos, de modo que el resultado sea siempre 0, es que las tres constantes que proponemos, C1, C2 y C3, sean necesariamente y al mismo tiempo 0. Es decir, la única forma que C1 por x cuadrado más C2 por x cubo más C3, es decir, la combinación lineal de los elementos del conjunto, me dé como resultado siempre 0, es que C1, C2 y C3 sean 0. No puedo hallar otros valores para C1, C2 y C3 que no sean 0, de modo que esta suma me dé siempre 0. Como esto sucede, decimos que el conjunto es linealmente independiente. Veamos un caso en el que esto no valga. Analicemos el conjunto x cuadrado, x cubo, x cuadrado más x cubo. Este conjunto no es linealmente independiente, porque si yo hago su combinación lineal, es decir, obtengo c1 por x cuadrado más c2 por x cubo más c3 por x cuadrado más x cubo, puedo encontrar valores para C1, C2 y C3, de modo que al hacer esta operación me dé siempre 0. Por ejemplo, si C1 y C2 valen 1 y C3 vale menos 1, la expresión resultante sería x cuadrado más x cubo menos x cuadrado más x cubo. Por lo tanto, todos los términos se anularían y obtendría la función nula. Y esto lo conseguí tomando valores para las constantes C1, C2 y C3 que no sean necesariamente 0. De hecho, C1 y C2 vale 1 y C3 vale menos 1. Por lo tanto, decimos que este conjunto no es linealmente independiente o, equivalentemente, que es linealmente dependiente. Como verán, analizar si un conjunto es linealmente independiente o dependiente no es tarea sencilla. Existen diversos criterios para hacerlo, los cuales se encontrarán listados en la bibliografía recomendada. Uno de los que más utilizaremos durante este curso es el que permite decidir si un conjunto de dos funciones es o no linealmente independiente. Es decir, nos permitirá comparar la dependencia lineal de funciones de a pares. Este criterio dice que si tenemos un conjunto de dos funciones, podemos dividirlas entre sí, en cualquier orden, siempre y cuando la función denominador no se anule. Si al hacer este cociente obtenemos una constante para todo x, es decir, al dividir f y g obtenemos una función constante cualquiera, entonces el conjunto es linealmente dependiente. En cambio, si al dividirlas obtenemos una función que no es una función constante, entonces es linealmente independiente. Aplicaremos este criterio a la brevedad. Habiendo definido estos términos, volvamos a leer el teorema fundamental. El mismo asegura que, dada una ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea de orden n, si todas las funciones componentes son continuas y la que acompaña a la derivada de mayor orden no es nula, en un intervalo de trabajo, entonces, en primer lugar, la EDO tiene n soluciones, es decir, tantas soluciones como su orden, linealmente independientes entre sí, es decir, que este conjunto de soluciones F1, F2, Fn es linealmente independiente. En segundo lugar, que si encontramos una solución cualquiera de esta ecuación diferencial ordinaria, necesariamente esta es una combinación lineal de estas n soluciones linealmente independientes. Es decir, la podemos hallar como una constante por F1 más otra constante por F2 y así hasta Fn. Este teorema es potente y podemos utilizarlo para hallar la solución general de este tipo de ecuaciones diferenciales. Analicemos eso con un ejemplo. Supongamos esta ecuación diferencial ordinaria que, como vemos, es de orden 2, es homogénea
y cumple la estructura lineal. Tenemos tres términos en el primer miembro de la ecuación diferencial, uno para la función incógnita sin derivar, una para la derivada primera, uno para la derivada segunda, y cada uno de ellos multiplicado por una función que depende solo de x. Analicemos si la siguiente función, y igual a x cuadrado, es solución de esta ecuación diferencial. Para esto debemos hallar su derivada primera y segunda, reemplazar en la ecuación diferencial, y al hacerlo podemos observar que esta igualdad vale para todas x, es decir, el primer miembro de esta ecuación se anula. Por lo tanto, I1 es solución de esta ecuación diferencial. Lo mismo sucede con esta segunda función de prueba, I2, cuya ley es x al cubo. Y lo mismo sucede con esta tercera función. Así encontramos tres soluciones particulares de esta ecuación diferencial ordinaria, x cuadrado, x cubo y menos x cuadrado. El teorema fundamental nos indica que si nuestra ecuación diferencial cumple las hipótesis del mismo, es decir, es una ecuación diferencial ordinaria lineal, como en nuestro caso, homogénea, como en nuestro caso, de orden n, que en nuestro caso es de orden 2, y que todas las funciones coeficientes, que en nuestro caso son tres funciones coeficientes, son continuas en un intervalo de trabajo, entonces, en primer lugar, esta ecuación diferencial tendrá dos soluciones linealmente independientes, f1 y f2. Analicemos qué quiere decir esto. Este primer ítem nos asegura que no podremos hallar más de dos soluciones linealmente independientes entre sí. Es decir, nunca podremos hallar más de dos soluciones particulares de esta ecuación diferencial que formen un conjunto linealmente independiente. El conjunto que hallamos anteriormente tiene tres componentes, x cuadrado, x cubo y menos x cuadrado. Por lo tanto, este teorema nos asegura que este conjunto es linealmente dependiente y que, en el mejor de los casos, podremos hallar dos soluciones linealmente independientes entre sí. Veamos, podemos analizar estas tres funciones tomándolas de a pares y aplicando el criterio que antes presentamos. Analizamos su cociente y verificamos si es constante, no será linealmente independiente, o si no es constante, entonces es linealmente independiente. Veamos lo que sucede si tomamos como funciones a las soluciones menos x cuadrado y x cuadrado. Al dividirlas entre sí obtenemos menos 1 como resultado, que es una constante. Por lo tanto, estas dos soluciones son linealmente dependientes. Si tomamos x cubo y x cuadrado, el cociente es igual a x, que no es constante. Por lo tanto, este conjunto es linealmente independiente. Y lo mismo sucede si tomamos a x cubo y a menos x cuadrado. Por lo tanto, podemos proponer dos conjuntos de soluciones a partir de las tres soluciones conocidas que sean linealmente independientes. Uno de ellos es tomar x cuadrado y x cubo. Es un conjunto de dos soluciones linealmente independientes entre sí. Otra posibilidad sería tomar menos x cuadrado y x cubo. Por otro lado, el conjunto de las tres soluciones no es linealmente independiente, ya que sabemos que x cuadrado y menos x cuadrado son linealmente dependientes entre sí. Y por otro lado, el conjunto de x cuadrado y menos x cuadrado tampoco podremos tomarlo, ya que, como acabamos de decir, son linealmente dependientes entre sí. Por lo tanto, verificamos que se cumple la tesis del teorema en este caso. Podemos hallar como máximo n, en este caso 2, soluciones linealmente independientes para nuestra ecuación diferencial. A cada uno de estos conjuntos de n soluciones linealmente independientes que podamos hallar, lo llamaremos bases de soluciones. Existirán infinitas bases de soluciones, es decir, para una misma ecuación diferencial ordinaria, lineal, homogénea que cumple las hipótesis del teorema fundamental, existirán infinitos conjuntos con n soluciones particulares linealmente independientes entre sí. Pero lo que podemos asegurar es que nunca podremos hallar conjuntos con
con una cantidad de soluciones particulares de la ecuación diferencial mayor a su orden. Veamos qué conclusión podemos sacar de la segunda parte de la tesis de este teorema. Esta nos dice que si f es solución de esta ecuación diferencial ordinaria, necesariamente esta f la podemos expresar como una combinación lineal de n soluciones linealmente independientes. Dicho de otra manera, cualquier solución de esta ecuación diferencial ordinaria podemos pensarla haciendo una combinación lineal de las soluciones que forman su base de soluciones. Es decir, en este caso, como para nuestra ecuación diferencial una base posible es x cuadrado, x cubo, entonces, si una función es solución de esta ecuación diferencial, necesariamente, por esta segunda parte de la tesis del teorema, va a tener la forma constante 1, arbitraria, real, por x cuadrado, más constante 2, arbitraria y real, por x cubo. Noten que lo que acabamos de generar es una expresión para infinitas soluciones de nuestra ecuación diferencial ordinaria de orden 2, en la que aparecen dos constantes arbitrarias. Es decir, lo que acabamos de hallar es la solución general de esta ecuación diferencial ordinaria. Llamaremos solución general a la solución construida como combinación lineal de las funciones de la base de soluciones con n constantes arbitrarias. Y la notaremos como I sub GH, de general del homogéneo. Noten también que esta no es la única expresión posible para esta solución general. Si hubiéramos trabajado con la otra base útil, que era menos x cuadrado de x cubo, podríamos haber hallado otra expresión para esta solución general, que sería c1 por menos x cuadrado más c2 por x cubo, que es equivalente a la dada. Simplemente la constante 1 para cada una de estas dos expresiones de la solución general serían opuestos entre sí. Por lo tanto, reformulemos el enunciado del teorema fundamental para poder hallar una conclusión de cómo aplicarlo a la hora de resolver una ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea de orden n. Podemos decir entonces que para resolverlas, como la primera parte de la tesis nos asegura que la EDO tiene n soluciones linealmente independientes, podemos decir que vamos a usar esto para hallar su base de soluciones, es decir, para hallar, en primer lugar, n soluciones particulares linealmente independientes entre sí. Como la segunda parte de la tesis de este teorema nos asegura que toda solución de esta ecuación diferencial va a ser una combinación lineal de estas n soluciones, podemos decir que la solución general de una EDO lineal homogénea va a ser igual a la combinación lineal de las n soluciones de la base de soluciones que hallamos anteriormente. Centrémonos ahora en el caso de las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales no homogéneas. La forma de las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales no homogéneas es la que se presenta, que es análoga a la anteriormente vista, solo que en este caso la función b de x no es nula. La estrategia que utilizaremos para poder resolver estas EDOs es la de recurrir al segundo teorema de las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales no homogéneas de orden n, o teorema 5 en la bibliografía recomendada. El mismo se presenta a continuación. En primer lugar, contaremos con una EDO lineal no homogénea de orden n, tal como se muestra, a la que llamaremos genéricamente 1, donde todas las funciones coeficientes son continuas en un cierto intervalo de trabajo y la que acompaña la derivada de mayor orden no es nula. Definiremos luego la EDO homogénea asociada a 1, que es idéntica a la anterior, es decir, se mantiene la identidad de todas las funciones coeficientes y por tanto el orden de esta EDO, pero se reemplaza a b de x por 0, es decir, se transforma esta ecuación diferencial en una homogénea. La tesis de este teorema indica que si phi, una función phi, es solución de 1, es decir, de la EDO no homogénea, entonces necesariamente esa phi es igual a la suma de i h
que es una solución cualquiera de la homogénea asociada, y de IP, que es una solución particular de la no homogénea. De las funciones IH conocemos su estructura, ya que si son soluciones de una EDO lineal homogénea, vale lo visto en el punto 3 de este video. Mientras que lo que debemos conocer ahora es AIP, una solución particular de la ecuación diferencial ordinaria lineal no homogénea. Como IH es una solución cualquiera de la homogénea asociada, necesariamente la vamos a poder escribir como una combinación lineal de sus n soluciones linealmente independientes en una base de soluciones apropiada. Esto viene dado por lo que vimos en el punto 3. Y a esta solución IH le sumaremos una única función, la función IP, que es la solución particular de la no homogénea. Ahora, si observamos lo que acabamos de obtener, podemos expresar a cualquier solución de la EDO lineal no homogénea como una expresión en la que intervienen n funciones linealmente independientes, f1, f2, fn, multiplicadas por n constantes arbitrarias, a la que se le suma IP. Por lo tanto, podemos asegurar que podemos encontrar infinitas funciones phi expresando la solución general de la homogénea asociada y sumándole a estas infinitas funciones la expresión de la solución particular de la no homogénea IP. Por tanto, pudimos hallar infinitas soluciones de la ecuación diferencial ordinaria lineal no homogénea, expresándola como la solución general de la homogénea asociada más la expresión de alguna solución particular de la no homogénea. Por lo tanto, lo que acabamos de expresar, ya que esta expresión tiene n constantes arbitrarias, es la solución general de la ecuación diferencial no homogénea. Y podemos asegurar entonces que para poder hallar la solución general de la EDO lineal no homogénea, solo bastará con hallar la solución general de la EDO lineal homogénea asociada a la misma y sumarle la expresión de una única solución particular de la no homogénea. Analicemos esto subdividiendo el trabajo en dos casos. El caso 1 es aquel en el que estas EDO lineales no homogéneas tienen orden 1, mientras que el caso 2 será aquel en el que esta EDO tiene un orden n mayor a 1. Para guiarnos en nuestro esquema, estaríamos ubicados en estas dos regiones. Analicemos ahora el caso 1. Para el caso 1, la forma general de esta ecuación diferencial es la que se muestra. Como es lineal, existirá en el primer miembro un término para la función incógnita sin derivar y uno para su derivada primera, cada una multiplicada por una función coeficiente a. Y en el segundo miembro aparecerá la función b, que sabemos que no es nula, ya que esta ecuación diferencial es no homogénea. Si, al igual que hicimos antes, dividimos toda esta expresión por la función coeficiente a0, podemos simplificarla en una expresión de esta forma. La estrategia que utilizaremos para resolver este tipo de EDOs es aplicando el teorema antes presentado y un método denominado método de variación de parámetros, o MVP. Veamos cómo hacer esto. En primer lugar, para hallar la solución general de esta EDO no homogénea, dijimos que debíamos resolver la EDO homogénea y buscar su solución general. La homogénea asociada a nuestra EDO es la que se presenta. Noten que tiene la misma estructura que la EDO lineal no homogénea. Como dijimos anteriormente, las EDOs lineales homogéneas de orden 1 se pueden resolver por separación de variables. Es decir, recurrimos a el punto 2 de este video y podemos hallar entonces su solución general. Su solución general será, lógicamente, una combinación lineal de n
soluciones linealmente independientes, es decir, de una solución linealmente independiente. Es decir, lo podemos expresar como una constante indeterminada C1 por alguna de las soluciones de esta ecuación diferencial. Luego debemos encontrar quién es IP, es decir, debemos hallar una única solución particular de la EDO lineal no homogénea de orden 1. Para esto aplicamos el método de variación de parámetros. El mismo asegura que esta IP la podemos pensar como el producto de dos funciones, una función U por una función B. Como imaginarán, podemos hallar infinitas combinaciones U, B que generen la misma IP. Por ejemplo, supónganse que la solución particular es x a la quinta. U podría ser x cuadrado y b x al cubo, o viceversa, u x al cubo y b x al cuadrado, o u podría ser x y b x a la cuarta, o u podría ser x a la 1 medio y b x a la 9 medios, y así infinitamente. Podríamos hallar infinitas combinaciones u por b que generen la misma IP. La derivada de esta IP podemos expresarla utilizando la regla de derivación del producto. Y reemplazando a IP y a su derivada en la expresión de la ecuación diferencial de la cual son solución, podemos escribir lo siguiente. Noten que esta igualdad vale ya que IP es una solución particular de la ecuación diferencial ordinaria lineal no homogénea. Trabajemos algebraicamente el primer miembro. Allí podemos sacar factor común B, obteniendo lo siguiente. Acabamos de decir que existen infinitas posibilidades para U y para B, infinitas combinaciones UB que generen la misma IP. Ahora, si convenientemente tomamos a U como I1, es decir, si consideramos que U es una solución de la homogénea asociada a nuestra ecuación diferencial, el paréntesis del primer miembro de nuestra ecuación será igual a 0, ya que básicamente es la expresión de la ecuación diferencial homogénea asociada. Por lo tanto, esta igualdad se simplifica a U por la derivada de B es igual a Q. Por lo tanto, ahora solo nos queda saber quién es B, ya que U pudimos fijarla previamente. La B que le corresponderá a esta U que elegimos cumplirá la condición de que su derivada sea igual a Q sobre U. Y por lo tanto podremos hallar esa B simplemente integrando Q dividido U. Aunque esto parece complejo, quedémonos con los resultados principales. Para hallar la solución general de nuestra EDO lineal no homogénea, debemos encontrar la solución general de su homogénea asociada, que ya lo hicimos, es C1 por una de sus soluciones, y una solución particular de la no homogénea, que por MVP sabemos que lo podemos pensar siempre como un producto entre U y B. Elegimos convenientemente a U como una de las soluciones de la homogénea asociada que hallamos anteriormente. Y la B que le corresponde la podremos hallar simplemente resolviendo una integral indefinida, la integral de la función Q, que la conocemos, sobre U, que acabamos de definirla. Por lo tanto, de esta manera armaremos la expresión para IP y por lo tanto la solución general será igual a C1 por U, que es la solución general de la homogénea asociada, más U por la integral de Q sobre U, que es la expresión de la I particular. Noten que podemos sacar factor común U y que la constante más C1 es innecesaria, ya que se generará una constante indeterminada al resolver la integral indefinida. Por lo tanto, la solución general de este tipo de ecuaciones diferenciales será simplemente U por la integral de Q sobre U, siendo U una solución particular cualquiera de la ecuación diferencial ordinaria homogénea asociada a la dada, que, como dijimos anteriormente, la podemos hallar simplemente por variables separables. Veamos este método en acción y verán que es mucho más sencillo de lo que parece. Resolvamos la siguiente ecuación diferencial
ordinaria, lineal, no homogénea. Noten que es lineal, ya que en el primer miembro de esta ecuación diferencial existe un término para la función incógnita sin derivar, uno para su derivada primera, y ambas están multiplicadas por una función coeficiente que depende solo de x. Mientras que en el segundo miembro aparece q de x, que es una función no nula. Para hallar la solución general, necesitamos en primer lugar definir quién es u. Para hacerlo, planteamos la ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea asociada a la dada, es decir, reemplazamos q de x por 0. Esta ecuación diferencial se puede resolver sencillamente por separación de variables. Notemos que al explicitar la solución general de esta ecuación diferencial, obtenemos la expresión k por e a la x cuadrada. De aquí podemos hallar todas las soluciones para esta ecuación diferencial homogénea asociada. Pero necesitamos simplemente una, que podamos usar como u. Si convenientemente tomamos k igual a 1, podemos usar como u a la función e elevado a la x cuadrada. Necesitamos ahora hallar b, es decir, la expresión de la segunda parte de la solución general. Dijimos que esta parte la podríamos hallar como la integral indefinida de q sobre u. Conocemos la expresión de q, ya que viene dada por nuestra ecuación diferencial, y utilizamos la expresión de u que acabamos de hallar. Esta integral se resume simplemente a la integral de coseno de x, que es igual a seno de x más una constante de integración. Y la solución general de esta EDO no homogénea viene dado por u por el resultado de esta integral, es decir, por e a la x cuadrado por seno de x más c. Para resumir, si queremos resolver una ecuación diferencial ordinaria lineal no homogénea de orden 1, es decir, que tenga la forma antes mostrada, donde p y q son funciones definidas en un cierto intervalo y q no es nula, debemos, en primer lugar, hallar una solución particular de su homogénea asociada u. Esta puede resolverse siempre mediante separación de variables. Luego, para esta u que escogimos, hallar una b, como la integral indefinida de q sobre u. Y luego la solución general vendrá dada por el producto entre u y el resultado de esta integral indefinida. Ahora, ¿qué sucede si esta ecuación diferencial lineal no homogénea es de un orden mayor a 1? Es decir, tiene la forma general antes presentada. En este caso, la estrategia de resolución es análoga. Es aplicar el segundo teorema de las ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas, pero la solución particular deberemos hallarla ya no por el método de variación de parámetros, sino simplemente por prueba y error. Por ejemplo, resolvamos esta ecuación diferencial. Como verán, es lineal, de orden 2, y no homogénea. De acuerdo a lo que pudimos deducir del segundo teorema de las ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas, su solución general la podemos pensar como la de su homogénea asociada, más una solución particular. En primer lugar, planteemos su ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea, que es la que se presenta. Esta EDO ya la hemos resuelto anteriormente. Habíamos encontrado que dos soluciones linealmente independientes de la misma era x cuadrado y x cubo, por lo tanto su solución general la podíamos pensar como c1 por x cuadrado más c2 por x cubo. Solo nos falta encontrar una solución particular para la ecuación diferencial lineal no homogénea. En este caso, podemos probar diferentes funciones de prueba hasta encontrar alguna solución. Por ejemplo, veamos qué sucede si probamos como solución particular a y igual a x. Hallamos su derivada primera segunda y reemplazamos, y observamos que y1 no es solución, ya que al reemplazar obtenemos 2x, mientras que para que sea solución, esta expresión debería haber sido igual a menos 2x. Por esto podemos plantear, por ejemplo, menos x. Hallando su derivada primera y segunda y reemplazando,
Vemos que en este caso la función sí es solución. Por lo tanto, pudimos hallar la expresión para una solución particular de nuestra ecuación diferencial ordinaria no homogénea. Es todo lo que necesitamos. Y 2 puede funcionar como nuestra IP. Por lo tanto, tenemos suficiente información para poder explicitar su solución general. Será igual a la solución general de la homogénea asociada, es decir, C1 por x cuadrado más C2 por x cubo, y a esa expresión le sumaremos la de la IP, es decir, menos x. Como habrán notado, la resolución de las E2 lineales sucede en muchos casos por prueba y error, es decir, debemos encontrar por prueba y error n soluciones linealmente independientes para las homogéneas y sumarle a esto la necesidad de encontrar una particular, por prueba y error también, para el caso de las no homogéneas. Existe un subtipo de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de orden n mayor a 1 en el que no necesitaremos recurrir a prueba y error, sino que podemos hallar estas soluciones de manera metódica. El caso de las E2 lineales de orden n a coeficientes constantes. Comencemos con el caso homogéneo de estas E2. Su forma es similar a las que presentamos anteriormente para E2 lineales homogéneas, solo que ahora las funciones coeficientes son números reales, es decir, son funciones constantes. Noten que ya no lo expresamos como a sub 0 de x, sino simplemente a sub 0, indicando que tanto a sub 0 como a sub 1 como cualquiera de las funciones coeficientes a son números reales. Lógicamente, a sub 0 no puede ser 0, ya que disminuiríamos el orden de la EDO. Vamos a trabajar y analizar con más profundidad un caso más sencillo, aquel en que el orden sea 2. Sin embargo, todo lo que aquí analicemos vale para casos de órdenes mayores a 2. Si el orden de estas E2 lineales homogéneas a coeficientes constantes es 2, simplemente en el primer miembro de la EDO aparecerán tres términos, uno para la función sin derivar, uno para su derivada primera y uno para su derivada segunda, cada uno con un coeficiente real, a, b y c, donde a no es 0. Y como estamos analizando el caso homogéneo, el segundo miembro de esta EDO es 0. Noten que para que una función pueda llegar a ser solución de esta ecuación diferencial, necesariamente tiene que tener una forma algebraica tal que, sumando a esta función y a sus derivadas multiplicadas en todo caso por números reales, éstas se puedan anular entre sí. Esto no sucede comúnmente. Pensemos, por ejemplo, en una función y igual a x al cubo. Su derivada primera será 3x cuadrado y su derivada segunda será 6x. Estos tres términos, más allá de que lo multipliquemos por algún valor real, nunca podrán sumarse para dar como resultado la función nula, ya que tienen tres formas algebraicas que impiden que operemos entre sí. Uno es un monomio de grado 3, uno es un monomio de grado 2 y otro es un monomio de grado 1. Por tanto, las funciones que pueden llegar a ser soluciones de este tipo de EDOs tienen que tener una forma algebraica tal que estas funciones y sus derivadas, primera y segunda en este caso, posean formas algebraicas similares y que permitan operar entre sí. Por esto se propone como una función de prueba a las exponenciales, que como sabemos generan derivadas que comparten la misma estructura algebraica. Noten que la derivada primera de una función exponencial de tipo e a la r por x, donde r es un número real, va a ser de la forma r por e a la rx, es decir, se mantiene la misma forma algebraica, en todo caso multiplicándose por una constante, r. Y para su derivada segunda sucede lo mismo, se mantiene la exponencial multiplicada por un número real, r cuadrado. Ahora, cualquier función exponencial podrá ser utilizada. Veamos, reemplacemos esta función exponencial genérica en la expresión de la EDO, es decir, reemplacemos a i por e a la rx, a i' por r por e a la rx
y segunda por r cuadrado por e a la rx. Si esta exponencial es solución de la EDO, la expresión del primer miembro tiene que anularse. Aunque así vista parece compleja, podemos simplificarla sacando factor común e a la rx. Noten que ahora queda expresado un producto de un término exponencial y un término polinómico. Si este producto es igual a 0, necesariamente uno de los dos factores es 0. Y sabemos también que todas las exponenciales de base e no pueden anularse para ninguna r. Por lo tanto, el único término que podrá anularse será el primero. Es decir, que la igualdad planteada va a ser igual a 0 siempre y cuando cumpla la condición de que a por r cuadrado más b por r más c sea igual a 0. Dicho de otra manera, no cualquier función exponencial de la forma e a la rx va a poder ser solución de nuestra ecuación diferencial. Solo los casos donde la r en el exponente sean solución de la ecuación polinómica cuadrática, en este caso, planteada. Esta ecuación se denomina ecuación característica. Dada una ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea de orden n a coeficientes constantes, como estamos trabajando hasta ahora, llamaremos ecuación característica a una ecuación polinómica, en la que la enésima derivada de nuestra función incógnita es reemplazada por r a la n, mientras que la función sin derivar es reemplazada por 1. Es decir, donde aparece una derivada segunda para la ecuación diferencial, deberemos escribir r al cuadrado. Donde aparece una derivada primera, r a la 1, y donde aparece la función sin derivar, simplemente 1. Esto lo podemos realizar para EDOs a coeficientes constantes de cualquier orden. Aunque, repetimos, solamente trabajaremos con aquellas EDOs de orden 2. Volviendo al caso anterior, vemos que esta ecuación característica, que es una ecuación cuadrática, podrá tener como máximo dos soluciones reales distintas, a la que llamaremos genéricamente R1 y R2. Por lo tanto, de las infinitas funciones exponenciales de forma e a la rx, podremos hallar como máximo dos que sean solución de esta ecuación diferencial. Por otro lado, también por nuestro conocimiento algebraico, sabemos que, en ciertas ocasiones, las ecuaciones cuadráticas generan dos soluciones reales iguales. Y en otros casos no cuentan con soluciones reales. ¿Qué sucede en estos casos? ¿Podremos resolver la EDO? Analicemos estos casos uno a uno. En resumen, la estrategia que utilizaremos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias lineales homogéneas a coeficientes constantes es hallar una base de soluciones que se componga de funciones exponenciales cuyo exponente depende de las soluciones de la ecuación característica. El primer subcaso que vamos a analizar es el que surge de una ecuación característica que cuenta con dos soluciones reales y distintas. En este caso, dos soluciones exponenciales que podemos proponer son e a la r1 por x y e a la r2 por x, donde r1 y r2 son las dos soluciones de la ecuación característica. Si dividimos estas dos funciones entre sí, vemos que este cociente nunca es constante. Por lo tanto, estas dos funciones son linealmente independientes. Este conjunto es linealmente independiente y por lo tanto, como nuestra EDO es de orden 2, constituye una base de soluciones. Por lo tanto, la solución general de esta ecuación diferencial homogénea no será más que C1 por una de estas exponenciales más C2 por la otra. Resolvamos esta EDO lineal homogénea a coeficientes constantes de orden 2. Noten que es lineal, ya que aparece en el primer miembro un término para la función sin derivar, uno para la función derivada primera y uno para la función derivada segunda, cada una de ellas multiplicada por una función coeficiente que en este caso, en los tres casos, es constante, 1, menos 4 y 3. Y es homogénea porque está igualada a 0. El primer paso a realizar es hallar su ecuación característica. En este caso reemplazaremos la derivada segunda por r al cuadrado
la derivada primera por r, y la función sin derivar por 1, obteniendo la ecuación mostrada. Si resolvemos esta ecuación cuadrática, obtenemos dos raíces reales distintas, 1 y 3. Por lo tanto, las dos funciones exponenciales que podemos proponer son e a la 1 por x, es decir, e a la x, y e a la 3x, que ya hemos demostrado que son linealmente independientes. Por lo tanto, la solución general de la homogénea no será más que c1 por e a la x más c2 por e a las 3x. En definitiva, pudimos hallar las dos soluciones linealmente independientes con las que podemos generar una base de soluciones para esta ecuación diferencial sin recurrir a la prueba y error. El segundo caso viene dado por las ecuaciones características que cuentan con dos soluciones reales pero iguales. Es decir, que R1 y R2 son iguales y llamaremos genéricamente R. Si seguimos el mismo método que para el subcaso 1, deberíamos proponer un conjunto e a la rx y e a la rx, es decir, un conjunto con dos funciones iguales. Sin embargo, si dividimos estas dos funciones iguales, el cociente es lógicamente 1, que es una constante, y por lo tanto estas dos funciones son linealmente dependientes entre sí, y este conjunto es linealmente dependiente, es decir, no constituye una base de soluciones. Por lo tanto, no podemos trabajar con este conjunto. Se puede demostrar, y hallarán en la bibliografía sugerida una demostración exhaustiva y precisa de este enunciado, que otra solución de nuestra ecuación diferencial es de forma e a la rx por x, es decir, es la función exponencial que hallamos anteriormente multiplicada por la variable independiente. Si hacemos el cociente entre estas dos funciones, x por e a la rx y e a la rx, el resultado es x, que no es constante, es decir, que además de ser solución, es linealmente independiente con la que ya habíamos hallado. Por lo tanto, este conjunto es linealmente independiente y ahora sí constituye una base de soluciones. En definitiva, la solución general será igual a c1 por e a la rx más c2 por e a la rx por x. Veamos esto en un ejemplo. Resolvamos esta ecuación diferencial lineal homogénea de coeficientes constantes. Hallemos en primer lugar su ecuación característica y al resolverla vemos que las dos soluciones de la misma son iguales e igual a 2. Por lo tanto, una base de soluciones será igual a e a la 2x y e a la 2x por x. Y la solución general la podremos expresar como c1 por e a la 2x más c2 por e a la 2x por x. El último caso que nos queda por describir es aquel en que la ecuación característica de nuestra EDO posea soluciones complejas. A partir de resultados del álgebra, sabemos que cuando un polinomio cuenta con raíces complejas, estas vienen de a pares. Es decir, ningún polinomio podrá contar con una raíz compleja. Contará con ninguna, o 2, o 4, o 6, etc. Por lo tanto, para el caso de un polinomio de grado 2, como estamos intentando resolver, las únicas posibilidades son que no tenga raíces complejas o que ambas lo sean. Cuando las dos raíces de una ecuación cuadrática son complejas, son conjugadas. Veamos qué significa esto. Pensemos en la fórmula resolvente. Las dos raíces, R1 y R2, podemos hallarla aplicando la fórmula resolvente ya conocida por ustedes. ¿Cómo la fórmula resolvente genera dos raíces? Eso viene dado por el más menos, es decir, existirá una raíz en la que en el numerador se aplique una suma y una en la que en el numerador se aplique una resta. Si distribuimos el denominador, obtenemos menos b sobre 2a, que es un número real, ya que b y a son los coeficientes de la ecuación cuadrática, más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, lo que llamábamos discriminante, sobre 2a. Si nuestra ecuación cuadrática tiene raíces complejas, el discriminante es negativo, es decir, b cuadrado menos 4a por c
es un número negativo. Como esa raíz cuadrada no existe en el campo de los reales, decíamos que estas raíces eran complejas. ¿Cómo podemos trabajar con estas raíces complejas? Como el discriminante es negativo, podemos expresarlo como menos 1 por un número positivo, que será menos 1 por el número 4ac menos b cuadrado. Distribuyendo la raíz, podemos expresarlo como raíz de menos 1 por raíz de 4ac menos b cuadrado, donde 4ac menos b cuadrado es un número positivo, por lo tanto, la raíz cuadrada de 4ac menos b cuadrado está definida dentro de los números reales. Definimos a la raíz de menos 1 como la unidad imaginaria y la llamamos i. Y por lo tanto, las dos raíces de nuestra ecuación cuadrática serán iguales a menos b sobre 2a, que es un número real, más menos la raíz cuadrada de 4ac menos b cuadrado, que también es un número real, sobre 2a, por i, donde i es la unidad imaginaria. Dicho de una manera más sencilla, será igual a un número alfa real igual a menos b sobre 2a, más menos un número beta, también real, que multiplica la unidad imaginaria. Por lo tanto, si estos son R1 y R2, hemos demostrado previamente que las dos funciones que componen nuestra posible base serán e a la R1 por x, es decir, alfa más beta por i, por x, mientras que la otra solución será e a la R2 por x, es decir, e a la alfa menos beta i por x. Pero estas dos funciones son exponenciales complejas. ¿Cómo podemos trabajar con funciones exponenciales donde en el exponente aparezca un número complejo? No sabemos trabajar con esto. Se puede demostrar, y lo tienen también detallado en la bibliografía, que la combinación lineal entre estas dos funciones, que son linealmente independientes entre sí, es equivalente a la combinación lineal entre estas dos funciones. E a la alfa x por el seno de beta x y e a la alfa x por el coseno de beta x. Es decir, el número real alfa se mantendrá dentro del exponente de una exponencial, mientras que el número real beta multiplicará al argumento de funciones trigonométricas, seno y coseno. Si dividimos estas dos funciones, podemos demostrar fácilmente que el resultado no es constante, es decir, son linealmente independientes, y por lo tanto, la solución general para esta EDO viene dada de la forma e a la alfa x por c1 por seno más c2 por coseno de beta x. Aunque esto resulte complejo, en la práctica es muy sencillo. Se resume a conocer quiénes son alfa y beta. ¿Cómo podemos hacer esto? Veámoslo. Resolvamos este ejemplo. Hallemos en primer lugar su ecuación característica y cuando aplicamos la fórmula resolvente vemos que el radicando, es decir, el discriminante, es menos 4. Como debemos resolver una raíz de menos 4, estas raíces van a ser complejas, no reales. ¿Cómo podemos pensarlo? Expresamos ese menos 4 en el interior de la raíz cuadrada como menos 1 por 4. Raíz de menos 1 será i y raíz de 4 será 2. Por lo tanto, toda esa expresión la podemos pensar como 2 más menos 2i, que es el resultado de la raíz cuadrada, sobre 2. Por lo tanto, 2 más menos 1 por i. Noten que esta estructura final es similar a la que planteamos anteriormente, donde alfa vale 2 y beta vale 1. Por lo tanto, la base de soluciones será igual a e a la alfa x, es decir, e a la 2x, por seno de beta x, es decir, seno de 1 por x, mientras que la segunda componente será e a la 2x por coseno de x. Y la solución general la podemos expresar como e a la 2x por c1 por seno de x más c2 por coseno de x. ¿Qué pasa cuando las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales a coeficientes constantes son no homogéneas? Es decir,
cuando están igualadas a b de x, siendo b de x una función no nula. Aplicamos el segundo teorema de las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales no homogéneas de orden n. Y la solución particular que requiere la aplicación de este teorema la podremos hallar por prueba y error. La solución general de la homogénea la podemos hallar como vimos anteriormente, es decir, hallando la homogénea asociada, su ecuación característica, expresando la base de sus soluciones exponenciales y la combinación lineal de estas soluciones linealmente independientes, y le sumaremos la solución particular de la no homogénea que hallamos por prueba y error. En definitiva, hemos presentado numerosos métodos para poder resolver distintas ecuaciones diferenciales ordinarias con distinta forma algebraica que pueden encontrar dentro de su recorrido en las ciencias experimentales. Más allá de que, a primera vista, esto resulta abrumador, en la práctica, la decisión de la metodología a utilizar es mucho más sencilla. Para esto podemos recurrir a un diagrama de flujo. Supónganse que tienen que resolver una ecuación diferencial ordinaria salvaje. ¿Tendrán que realizar todo el análisis exhaustivo que acabamos de hacer? No, simplemente deberán responder algunas preguntas clave. En primer lugar, deben preguntarse si esta EDO se puede resolver por integración directa. En el caso de que así fuera, el método 1 será el que tendrán que usar, que es el más sencillo. Si su respuesta es no, deberán preguntarse cuál es el orden de esta ecuación diferencial. Si el orden es 1, la primera inquietud será si es a variables separables, es decir, si puedo separar sus variables para resolver. Si la respuesta es sí, conozco el método de separación de variables, que es relativamente sencillo. Si su respuesta es no, la segunda pregunta que debemos hacernos en este caso es si guarda una forma lineal. En el caso de que sí lo haga, podemos recurrir al método de resolución de EDOs lineales no homogéneas de orden 1. Mientras que si la respuesta es no, no conocemos un método para poder resolver esta EDO. Ahora, si el orden de la ecuación diferencial es mayor a 1, la primera pregunta a responder es si esta EDO es lineal. En el caso de que no lo sea, no conocemos ningún método para poder resolverlo. Mientras que si es lineal, debemos preguntarnos si es homogénea o no. En el caso de que así lo sea, conocemos todos los resultados teóricos que presentamos en el punto 3, cuya aplicación variará de acuerdo a si esta EDO es o no a coeficientes constantes. Si no es a coeficientes constantes, entonces deberemos aplicar lo visto en el punto 3 y hallar su solución general a partir de encontrar n soluciones linealmente independientes de la misma por prueba y error. Mientras que si es a coeficientes constantes, debemos aplicar lo visto en el punto 5 y podremos hallar la solución general de la misma sin necesidad de recurrir a la prueba y error. Por otro lado, si nuestra EDO lineal no es homogénea, debemos recurrir al punto 4 y usar todos los resultados teóricos para las EDOs lineales no homogéneas de orden mayor a 1. Hemos visto que para hallar la solución general en estos casos, debemos encontrar la solución general de la homogénea asociada, por lo cual debemos regresar al punto 3 y hallar de algún modo la solución general de la homogénea asociada, mientras que por otro lado debemos hallar una solución particular de la no homogénea, que lo haremos por prueba y error. Al resolver estas dos partes por separado, podremos hallar la solución general de la EDO lineal no homogénea de orden 1, sumando la expresión de la solución general de la homogénea asociada apropiada y la solución particular hallada anteriormente.